La primera mesa, los que tengan el programa verán que es dolor articular y nuevas tendencias. Y para ello es un buen amigo, es un hombre que ya nos ha acompañado en otras ocasiones en nuestros congresos y que hoy también nos acompaña, es el doctor Jorge Ramírez Jaua, que es especialista en medicina del deporte, Jaua Sports Medicine, y médico de la Mutua Catalana de Futbolistas, MCF. Doctor Ramírez Jaua, ¿está usted por ahí? Muy bienvenido. Y gracias por acompañarnos. Un aplauso para el doctor Ramírez Jaua, por favor. Gracias. Un placer. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Para mí es un honor y un placer poder comenzar este gran simposio. Dar las gracias al doctor Vergés, a la organización de OAFI. Soy la representación, como bien mencionaron, de grandes profesionales que hay en este país y soy un afortunado poder abrir. Y es un honor, un placer y también pues agradecer a Ken Pharma que me ha invitado para poder presentar este tema. Espero que les pueda servir. Como introducción, haré un pequeño repaso que seguramente muchos de vosotros ya sabéis qué es el cartílago, en qué consiste el dolor, pero haré un repaso porque la tendencia a lo que es la suplementación alimentaria, que es el tema donde yo me centraré un poquito más, hay que entenderla en nuestros deportistas a día de hoy y ahí me centraré. La siguiente. Muy bien. Entonces, ¿qué es el dolor articular? Pues, como bien dice aquí la diapositiva, actualmente se entiende el dolor articular como un producto de un conjunto de mecanismos neurofisiológicos que modulan la información del daño físico a diferentes niveles o de una o varias articulaciones. ¿Por qué es importante esto? Cuando hablamos del deporte y cuando hablamos de gente que no practica deporte, pero antes se mencionó una cifra muy importante de tanta gente que practica deporte que no es de élite, nos damos cuenta, con los números que ha mencionado el doctor Vergés y con los que tenemos, es que mucha gente ya acude por dolor, porque ya hay una lesión a nivel de esa articulación y no es necesario llegar a esto. Teniendo números, teniendo estudios, yo creo que no es necesario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el dolor ya nos está avisando de que hay un gran cambio en esas articulaciones. ¿Qué tendremos que hacer? Pues bueno, hay que estudiar qué está pasando. Vale. A manera de recordatorio, muy rápido, tenemos tres tipos de cartílago. Los que yo marco en amarillo son los que principalmente nos centraremos a nivel del deporte, ¿vale? Y también hay que diferenciarlos, porque cada uno de ellos tiene sus peculiaridades y cada uno hay que darle lo que necesita, pero se lo podemos dar desde antes que comience el dolor, durante el dolor y posteriormente al dolor. ¿Qué queremos? Deportistas que empiecen muy pronto a hacer deporte y que tengan una larga vida de deportistas, pero con calidad, no sufriendo. Antes vivíamos de, mira, pues voy tirando con un antiinflamatorio o con un analgésico, no es necesario. Yo creo que si hacemos las cosas bien, no será necesario depender de según qué tipo de medicamentos, pero quizás sí de suplementos. Después lo explicaré con más detalle el porqué. A manera de recordatorio, veréis aquí toda esta pantalla de qué es la histología del cartílago. Entonces, sabemos que es un tejido conectivo. ¿Y esto qué es importante? ¿Por qué? Porque comunica con todo. Comunica con todo. O sea, es una estructura que tiene relación pues, con hueso, con ligamentos, con tendones, con otra serie de estructuras, en las cuales se diferencia y tiene un origen. Y después de este origen se diferencian unos tipos de cartílagos que ya he mencionado y después estos tipos de cartílago que pone aquí, que con el puntero me parece que no soy capaz de marcarlo, pero abajo de tipos de cartílago pone hialino, elástico y fibrocartílago, ya veréis que hay un tipo de colágenos que diferencian entre unos y otros y hay que tenerlo en cuenta. Y luego, más arriba, en la matriz flexible, menciona compuesta de glucosaminos y proteoglicanos y que están recubiertos de pericondrio. Principalmente esto es en cartílago hialino. No voy a entrar mucho en esto, pero sí que es importante recordarlo y tenerlo en cuenta porque las nuevas tendencias van ahí, tanto en la suplementación como en los nuevos tratamientos que se están implementando ya a nivel plasmático de células madre. Y eso es a donde nosotros tenemos que ir. A manera de recordatorio, saber que la unidad básica del cartílago es el condrocito, pues es al que hay que ir a mimar. Y tiene una serie de amigos que tiene al lado que si los tratamos bien, pues tiene fibras de colágeno, entre otras cosas, y una matriz extracelular. Y es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué?
no me voy a poner un detalle aquí bioquímico, pero sí que si nosotros entendemos que esta es una unidad en donde hay unas sustancias como el sulfato de condroitina, el hialuronato y unas proteínas de conexión, cuando hay una compresión del cartílago sale agua y entran unas sustancias, y para esto nosotros necesitamos una buena salud de todo esto. Pero si no la tenemos, ¿por qué no la tenemos? Pues puede ser porque tenemos un estrés físico causado por el deporte del día a día, o por un estrés psicológico que también no lo causa el día a día, o porque tenemos una lesión directa. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque nosotros tenemos que ir a actuar desde la matriz. Por tanto, la función de los condrocitos pues es esto, darle al cartílago su función. ¿Cuál es su función? Una parte de elasticidad, pero prácticamente de amortiguación. Cuando esta amortiguación se pierde, pues entonces su función se está perdiendo. Y por tanto, cuando su función, que es de sintetizar colágeno, como los proteoglicanos, por tanto su función es de mantener las propiedades físicas del cartílago, como bien he mencionado, pues perdemos esa calidad. Como les he mencionado antes, es la parte del condrocito y del cartílago depende de muchas estructuras que aquí ya las menciono. No es por repasar la anatomía, pero cuando hablamos de cartílago no hay que pensar solamente en el cartílago en sí mismo, sino hay que pensar en todo lo que le rodea. Por lo tanto, cuando tenemos que pensar en qué podemos hacer y la nueva tendencia, tenemos que actuar en todo lo que nos rodea a nivel de esas articulaciones. Y sabiendo esto, y es muy importante, a día de hoy lo que nos pasa con la gente que ya viene con dolor, es que ya no solamente está dañado el cartílago, sino también está dañado el hueso. ¿Y qué nos pasa? Pues tenemos que saber que ambos tienen propiedades de colágeno diferente y que requieren, para nutrirse, vías diferentes. Entonces, si estamos buscando la nueva tendencia, si ya la lesión es en hueso, tenemos que buscar una cosa para poder ayudarle al hueso y a esa articulación, a ese cartílago. Pero si únicamente la lesión está en cartílago, pues tenemos que actuar en este momento, sobre todo en membrana sinovial. ¿Por qué? Porque es la que le va a aportar ese bienestar, ese recorrido al condrocito, al cartílago en sí. Entonces, ¿de qué depende la salud articular y cuál es la tendencia de los tratamientos actuales? Pues bueno, de la buena relación de los componentes internos que les he mencionado histológicamente que hay y de los externos, ¿vale? De todas esas relaciones que hay y sobre todo con las cargas que puedan aplicar. En los deportistas de élite y en los que no son de élite, lo que buscamos es ese equilibrio. Si salimos de ese equilibrio, vamos a tener problemas. Y no solamente en el cartílago, si tenemos un desequilibrio de un músculo, nos va a causar que esa articulación no esté equilibrada y por lo tanto tengamos una lesión. Antes se mencionaba que una de las principales lesiones a nivel profesional del fútbol pues es la lesión femoropatelar, que ya después hablaremos de algunas estadísticas que son interesantes. Entonces, esta es una muestra de una lesión. Tengo una doble lesión, tanto el cartílago como hueso, entonces tengo que actuar desde dos vías, tanto para el hueso como para el cartílago, como les mencionaba antes, y son dos vías diferentes. Antes solamente se hablaba de suplementación como que todo lo llena y todo vale. A día de hoy no debe de ser así. Entonces, importante recordar, la movilidad y las cargas de trabajo articular, los factores de crecimiento que influyen y otros mediadores inflamatorios, y por otro lado la alimentación y la suplementación. Y dentro de la alimentación quiero recalcar la hidratación también. Las ventajas de la suplementación es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una escala de Kellgren y Lawrence en cualquiera de sus fases, nosotros lo podemos utilizar como medio de prevención. No tenemos que llegar al dolor. Podemos comenzar allá a dar algún tipo de suplementación para no llegar a este tipo de problemas. Se puede dar en cualquiera de las etapas, son seguras, no son dopantes, que esto hay que tenerlo en cuenta. Se pueden utilizar en periodos largos y a día de hoy me gusta mucho esta palabra que es la microalimentación, la protección global articular. ¿Y la microalimentación qué significa? Que es cuando le decimos a nuestros deportistas de élite o no de élite. Tienes que ser paciente. Si tú tienes un problema, no porque te demos este producto, esta suplementación, se te va a quitar el dolor o nunca vas a tener la lesión articular, porque depende de muchos factores, pero sí, esa microalimentación, si damos un equilibrio bioquímico de lo que estamos suplementando, ¿qué significa? Que el cuerpo es tan inteligente que va a llevar donde necesita esa suplementación. Y tiene otra ventaja la suplementación. Yo puedo tener como atleta un problema en miembros inferiores, en una rodilla, en un tobillo, pero eso no quiere decir que a lo mejor no me ayude para otras articulaciones y por lo tanto el equilibrio global es el que nos va a interesar. Como mencionaba,
¿Por qué vamos a suplementar? Pues miren, vamos a restaurar el equilibrio de agua y electrolitos, importante. La hidratación, súper importante, mucho. Restaurar los depósitos de energía, impedir y minimizar el daño muscular, no solamente el articular, y proteger las articulaciones. Y como mencioné antes, son seguros, deben de ser de calidad, son legales y aconsejables. Y no todo suplemento vale, ¿eh? Hay que asesorarse bien, hay que asesorarse bien. Yo represento aquí uno de tantos, muchos de miles de profesionales que hay aquí en España y que les aseguro que tienen una preparación formidable. Entonces, aquí, vale. Disculpar, se me han... Bueno. Dicho lo que he comentado, si hacemos una revisión bibliográfica, que hay mucha revisión bibliográfica, esto significa que ninguna es 100% efectiva, lo que nosotros hemos intentado a lo largo de estos años es decidir qué es lo mejor o pensar qué es lo mejor para nuestros deportistas. Y otra cosa muy importante y que hay que tener en cuenta es cuando nosotros suplementamos no podemos coger, y no me malinterpreten, un tipo de suplementación para atletas femeninas como para atletas masculinos. Y no estoy hablando de una diferenciación que queramos hacer un tipo civil, sino es un tipo de diferenciación que hay que tener en cuenta y cómo actúan las hormonas para esos músculos, para esas articulaciones y qué fases. Entonces, todo está en compendio, yo pongo aquí 4 artículos, pues pueden ser cientos. Hay que tenerlo en cuenta en el momento de suplementar. Y si os dais cuenta, no vas a la farmacia o vas a una parafarmacia y te dicen, pues mira, este es el de chicas, este es el de chicos. Pues a día de hoy prácticamente no lo encontramos así. ¿Se podrían hacer esas pequeñas diferencias? Sí. Pero no está comprobado que haya una gran diferencia, por lo menos a día de hoy. Entonces, ¿qué estamos buscando nosotros en la suplementación oral? Principalmente esto, dentro de la revisión que nosotros hemos hecho, es lo que más nos vale en el global. Lo que es el uso del condroitinsulfato, la glucosamina, el ácido hialurónico, la vitamina C, el magnesio y el zinc, el cobre, cúrcuma, bauxelia y bambú y el MSM. Cada uno de estos, como veis, tiene una función. Entre ellos tenemos la elasticidad del cartílago en el condroitinsulfato, la glucosamina en la formación y reparación de cartílago, el ácido hialurónico en el polisacárido del líquido sinovial, que antes hablamos de la importancia de la membrana sinovial, la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno, y esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Cuando se suplementa puedo tener un colágeno X, pero si no tengo la cantidad de vitamina C adecuada, no tengo el transporte ni quien lo genere, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Y luego viene una serie de minerales que hay que tenerlos en cuenta porque actúan a nivel oxidativo, antioxidativo, antiinflamatorio y al mismo tiempo para darle condiciones normales a los huesos. Y después vienen una serie de extractos vegetales que está comprobadísimo, y no solamente recientemente, sino desde hace mucho tiempo, que estos ayudan al nivel oxidativo, el pH de la articulación que está acidificada por esa lesión microtraumática que va recibiendo con el deporte, la mantengamos, y luego el azufre, que contribuye también a la reducción de la inflamación y al dolor articular. ¿Qué es importante saber de todo esto? Pues que, miren, hace tiempo se utilizaban solamente productos que llevaban un solo componente, y a día de hoy sabemos que utilizar un solo componente no es únicamente efectivo, porque como les mencionaba antes, tanto histológicamente como macroscópicamente, todo lo que influye es lo que le va a nutrir. Entonces, si tenemos todo esto en proporciones adecuadas con una buena hidratación, la tendencia es esto, tener una buena hidratación, una buena alimentación y una repartición de equilibrio músculo-esquelético adecuado y, por tanto, y es también importante, que seguramente ya se mencionará y vendrán más compañeros o compañeras, es tener una buena salud del intestinal, porque si no tenemos una buena salud intestinal no absorbemos nada de esto. Y esto también lo debemos de tener en cuenta cuando hablemos con nuestros deportistas. Con los datos que se mencionaba antes, que mencionaba el doctor Vergés, nosotros a nivel de la mutua de futbolistas en Barcelona, dentro del equipo Cugat, tenemos un estudio por ejemplo, de gente que se ha operado por lesión de ligamento cruzado anterior. De estos, sin tener en cuenta que solamente entrenábamos por esto, vimos que el 54,47% tenía lesión de meniscos, con una repartición más o menos igualitaria tanto en un menisco como en otro. Y luego, eso es fibrocartílago, pero también en cartílago hialino, también tuvimos un porcentaje que era casi el 23%.
En el cartílago hialino, según la escala de Keller y Lawrence, pues veíamos a dónde teníamos mayor lesión o menos lesión en cada una de las partes que nosotros estudiábamos. Y encontramos pues, que pues, afectaban principalmente a la zona externa, porque la demanda del fútbol, pues ya sabemos que principalmente viene aquí, pero ya nos estaba dando un número que para lo que nos interesa hoy es que el 77,34% de todas estas personas tenía una lesión articular, una lesión de cartílago. Es muy alto, o sea, nos está diciendo que en niños que nosotros vemos desde los 13, 14 años hasta gente que tenemos de 30 años, están dentro de estas cifras y solamente entraban por una lesión del cruzado anterior. Es poca broma, una lesión del cruzado anterior, como entendéis, no es una lesión degenerativa, es una lesión aguda, traumática. Por lo tanto, si entra por esto, quiere decir que estas lesiones que les estoy mencionando ya las tenían, no salieron con la lesión propiamente dicha. Entonces es muy alto. ¿Qué quiere decir con lo que estamos mencionando? Pues que según en qué fases nosotros tengamos que aplicar, la suplementación la podemos empezar desde edades tempranas, con la buena educación alimentaria y con la buena educación de hidratación y con buenos entrenamientos. Por tanto, como les menciono, si existe una alta prevalencia de condropatía en el fútbol que se encuentra principalmente en fases iniciales, por lo tanto, la readaptación y suplementación son clave para la salud articular duradera. Espero que les haya servido y bienvenidos y muchas gracias. Como siempre, un placer. Gracias. Como siempre, un placer, doctor Ramírez Jaua. Explicación fantástica, maravillosa. Yo aprovecho para decirles que hay unos micrófonos por ahí. Cualquier pregunta que tengan ustedes, por favor, levantan la mano y mis compañeros se acercarán para que ustedes puedan hacerlo. Nos encanta que esto sea interactivo, que eso pueda ser interactivo entre nuestros ponentes y todos ustedes. Yo aprovecho porque, Jorge, según la presentación, ¿cree que es mejor el uso de suplementos combinados de varios productos? Sí, lo comentaba antes. Antes la tendencia era de solamente enviar un tipo de suplementación con algún... Hablo del oral, hablo exclusivamente del oral. Que fuera un producto o dos máximo, y a día de hoy sabemos que la combinación de varios productos como los que he mencionado, según evidencia científica, pues es lo mejor, y además hay presentaciones que son bien toleradas, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y si ahora hablaba de los cruzados, luego lo hablaremos, seguro que lo hablaremos en la mesa, pero creo que fue en el doctor Vergés, en el simposio del año pasado que hicimos online, que el doctor Cugat, o el doctor Gil Rodas, aquí un ratito, que también sí, estará con nosotros, nos sorprendió, vamos, a nosotros nos sorprendió al menos, ¿no?, que dijo que en el fútbol femenino una de las lesiones más frecuentes es el cruzado, que como usted bien acaba de decir, no es una lesión cualquiera, es una lesión aguda, importante, potente, pero que afecta más a la mujer futbolista que al hombre futbolista. Sí. ¿Esto tiene algún sentido de la fisiología distinta entre el hombre y la mujer? Sí, creo que la última vez que estuvimos juntos, que tuve el honor de estar con vosotros, lo mencionamos. Hay una serie de predisposición anatómica en unos ángulos de relación que tenemos entre la rodilla y la cadera, que la demanda de la torsión en valgo y algún otro ángulo pues tienen una influencia importante. Entonces es como una lucha del compartimento externo con las rotaciones que van hacia la parte de inclinación o angulación hacia la parte interna de la rodilla. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque precisamente uno de los mecanismos de lesión del cruzado pues es el enclavamiento y la rotación interna de la rodilla. Y esto causa pues precisamente este tipo de rotura. Y luego hay otra cosa que también es muy importante, la predisposición que mencionaba antes, hormonal. Hay varios estudios de algunos que hablan que tienen una predisposición también por esa elasticidad y fuerza de esas fibras, de ese ligamento, pero hay otros autores que lo debaten. Entonces estamos más bien, yo creo que estamos ante una situación en que hay que tener en cuenta el tipo de superficie en la que jugamos, el tipo de bota con la que utilizamos y prácticamente el uso y las cargas de fuerza que se están utilizando para tanto para las chicas femeninas como para los chicos cada vez son más igualitarios, pero en eso podemos nosotros readaptar para que las chicas tengan menos problemas, pero lo que no podemos readaptar es la anatomía y la fisiología ya adquirida genéticamente
posteriormente. Entonces, pues bueno, de todas maneras yo creo que cada vez se están haciendo mejores ciclos de preparación física para que haya menos lesión, pero por desgracia van a seguir existiendo. Una última cuestión, don Jorge. ¿Usted en la consulta usa o recomienda algún tipo de condoprotección en especial? Sí, bueno, nosotros utilizamos principalmente, como les mencionaba, tenemos una gama de productos que pueden ser de un solo producto o de varios. Nosotros utilizamos CondureStop, que es una marca ya reconocida, que tiene una valoración y un respaldo de un laboratorio. Y bueno, no quiero que parezca comercial, pero es la que utilizamos y la que mejor nos va, pero les comentaré a término personal. Por desgracia, la gente que viene es por dolor, que es lo que mencionamos, no debemos de llegar al dolor. Entonces, son productos que ya vienen con suplementación para el dolor y que hacen que la calidad de vida de nuestros atletas o nuestras atletas tengan mejor comodidad, ya tengan 20 años, 30 años, 40, 50, 60 años y que digan, pues mira, puedo seguir practicando con comodidad y encima me va protegiendo con esa microalimentación y que es poco agresivo a la salud intestinal. Pues doctor Jorge Ramírez Java, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un aplauso, por favor, para el doctor. Muchas gracias. Gracias. Muy bien.